favor, cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy día? ¿Qué es lo que nos traes? ¿Qué es lo que se viene para hoy? Pues aquí tengo preparado una pequeña, charla que puede ser muy compaginada con la charla anterior, ¿no? Sobre lo que vendría siendo el riesgo del mal uso de las redes sociales y cómo personas vamos a decirlo, con cierto conocimiento, pueden llegar a realizar investigaciones para poder encontrar información de nosotros, una ubicación, un sinfín de información. Sin embargo, aplicado en este caso a lo que vendrían siendo criminales reales. Es decir, al hacer mal uso de las redes sociales, podemos identificar inclusive a criminales, que sean uno de los casos que les vamos a mostrar, que les voy a compartir, de investigaciones reales que hemos hecho con un equipo de inteligencia, del cual soy parte, ya desde hace un poco de tiempo. Entre otras cosillas más por ahí que podrían resultar interesantes. Perfecto. Sí, porque va a ser bastante entretenido porque hoy en día hemos tenido una explosión con el asunto de las redes sociales, eh, que si bien, si bien las redes sociales hoy en día son como la base de la comunicación y la justicia, de cierta forma. Entonces sería interesante ver cuáles son los provechos que se le puede sacar y cuáles serían los cuidados que hay que tener. Así es. Claro que sí. Perfecto. Aquí ya logré compartir tu pantalla. Entonces, Muy John, bien. Alexander, ¿tienen alguna consulta, pregunta antes de que partamos derechamente con lo que nos trae nuestro amigo Drucker? Sigamos asombrándonos con todo aquello que publicamos y no sabemos. Esperando. Perfecto. Muy bien. Entonces, Esperamos la estimado Julio. independencia, ¿no? Ver qué nos trae Drucker para este día. Perfecto, Drucker. Toda tuya la pantalla. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, que esto es también parte de un programa de concientización sobre ciberseguridad que tenemos en uno de los proyectos que yo fundé ya desde hace varios años, que hemos estado trabajando con el tema de concientizar a las personas sobre los riesgos y las amenazas que conlleva darle un mal uso a las redes sociales y en la tecnología en general, desde las aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces, esta charla es parte de este pequeño programa. Y pues me presento. Mi nombre es Julio Rangel. Se me conoce como Drucker ahí en las redes sociales. Ahí por ahí me pueden buscar en las redes sociales, ¿no? Soy ingeniero en TI. Soy consultor asesor en ciberseguridad, más específicamente en el área de seguridad web, perdón. En el área de seguridad web. Soy fundador del proyecto de Redbird Seguridad Ofensiva, una pequeña organización de pruebas de penetración, servicios de pruebas de penetración, detección de vulnerabilidades. Soy también cofundador de un pequeño grupo que se llama Cybersecurity Recon, en el cual tratamos temas de ciberinteligencia, OSINT y una gran variedad de disciplinas relacionadas a la inteligencia. En mis tiempos libres, pues, caso vulnerabilidades en programas de bug bounty y asesoro a algunas empresas en el desarrollo e implementación de tecnologías para los negocios. Se conoce como digitalización de negocios y pues entre todas estas actividades pues ya tengo lo que vendrían siendo 6 años moviéndome en este mundillo, ¿no?
Esta charla, propiamente, tiene 3 objetivos que son los que me gustaría alcanzar, que el primero sería concientizar sobre el uso de las redes sociales, cómo usarlas de manera, vamos a llamarlo, de una manera simple, llegar y ponernos a empezar a subir cosas, contenido, información, puede convertirse en un problema a futuro. Las malas prácticas, como pueden poner en riesgo una gran variedad, desde nuestra información personal hasta nuestra ubicación, hasta nuestra familia. El segundo objetivo de esta charla sería una pequeña introducción a lo que vendrían siendo las investigaciones de SOCMIN o lo que vendría siendo el SOCMIN, ¿no? Y el tercer objetivo sería ejemplificar todo el tema que les voy a comentar sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales con investigaciones que se hicieron a criminales reales en el lapso de los últimos años en el equipo del Cybersecurity Recon, que es con quienes he estado trabajando. Ahí disculpen que se me trabaron un poquito. Entonces, ¿qué es el SOCMIN? Pues bien, el SOCMIN, ¿no?, es un tipo de inteligencia mediante el cual se recopila, se procesa, se integra, se clasifica información obtenida de las redes sociales. Teniendo en cuenta, no, que a día de hoy las redes sociales son una de las principales fuentes de información sobre ciudadanos, potenciales clientes, para las empresas, para los negocios, evidentemente. Es un acceso a diferentes grupos o movimientos sociales, ¿no? También el acceso a mercados, productos o servicios de manera profesional o de una manera un tanto más simple, como lo podríamos ver como el marketplace de Facebook, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el SOCMIN es un tipo de inteligencia, es una disciplina que tiene el objetivo de crear inteligencia partiendo de información obtenida de las redes sociales. Ahora, el objetivo del SOCMIN, ¿no?, es recopilar toda esta cantidad proveniente de las redes sociales, esta gran cantidad de datos, esta gran cantidad de información, hacerla pasar por un proceso de análisis, un proceso de... es un proceso, propiamente dicho, dependiendo, existe una gran variedad de técnicas, con la finalidad de que esta información o estos datos brutos que se obtienen, transformarlos en información útil, información que ayude a la toma de decisiones, que sería lo principal, sería lo básico. Por poner un ejemplo, se centra en estar atento, en estar recopilando y analizando las opiniones de ciudadanos, de los potenciales clientes, sobre determinados hechos. Por ejemplo, algo de lo que está sucediendo en la actualidad es en Afganistán, lo crudo y lo difícil que le están pasando a estas personas respecto al Talibán, etcétera. Las empresas y las diferentes organizaciones están atentas a las redes sociales para conocer su opinión y, al conocerla, poder entender qué productos, tanto físicos como digitales, estarían dispuestos a consumir las personas. Y uno de los casos es, por ejemplo, el tema de Netflix, que está empezando a sacar o a lanzar diferentes contenidos de entretenimiento, en su mayoría documentales, en relación al Talibán, en relación al terrorismo, a los movimientos extremistas que se encuentran en Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. También otro de los objetivos que cumple es el análisis de personas públicas, el análisis de marcas, el análisis de los productos o el análisis de los servicios. ¿Cuál es la opinión que los usuarios, los ciudadanos, tienen respecto a X persona, a X producto o a X servicio? Algunas agencias de marketing, por ejemplo, realizan análisis de personas públicas, generalmente conocidas como influencers, para saber si el perfil de este influencer, al igual que el perfil de las personas que lo siguen, cumplen
con X o Y criterios para contratarlo para que este influencer dé publicidad a alguna marca, a algún producto, ¿no? Ahora, para transformar estos datos en información útil se analizan principalmente partiendo de las redes sociales, conversaciones, intereses personales, preferencias, comportamientos, interacciones sociales, tendencias, todo lo que sucede en las redes sociales en relación a un tema o a un hecho es analizado y es monitoreado de tal forma que se empieza a desarrollar inteligencia. Entonces, analizando toda esta gran cantidad de información, como resultado se puede obtener un perfil o un patrón de comportamiento de miles de usuarios o de un solo usuario, vaya, con el cual se pueden influenciar, por ejemplo, compras. El gran contenido, los grandes estrategas de marketing hacen todo este tipo de análisis de información a través de diferentes herramientas, a través de algoritmos, a través de hasta del Big Data, vaya, para poder hacer, influir en la toma de decisiones, a través de un conjunto más de herramientas, técnicas de psicología, técnicas de persuasión, todo lo que concuerde con el perfil que se ha obtenido, ¿vale? Inclusive hasta la calidad de una empresa. ¿Cuál es la opinión que tienen los usuarios respecto a los servicios de X o de Y empresa? También el tema de las actividades, el tema de los grupos sociales, los movimientos sociales. Al ayudar a identificar cierto patrón de comportamiento se pueden determinar X o Y amenazas para individuos, para gobiernos, para empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando sucedió la desgracia de la muerte de una persona a manos de policías, que fue asfixiado con la rodilla, hubo investigadores OSINT, SOCMINT, y de otra gran variedad, que empezaron a descubrir que tras su muerte en diferentes estados del país, en diferentes estados de Estados Unidos, empezaron a aparecer una gran multitud de grupos en Facebook, antirracismo, eran grupos antirracismo evidentemente, pero dentro de las actividades de estos grupos antirracismo existían usuarios utilizando perfiles falsos que estaban motivando a los demás usuarios a realizar X o Y acciones en contra del gobierno. Entonces, de esta forma, a través de todo este análisis, se puede determinar una amenaza inmediata para el gobierno y decir, ok, en tal estado hay tantos grupos en redes sociales que se están organizando para poder realizar algún tipo de manifestación, algún tipo de acto en contra de la, pues, entre comillas, de la tranquilidad, ¿no?, del Estado. Entonces, todo este proceso, toda esta gran cantidad de información que tenemos y que nosotros compartimos de manera deliberada en las redes sociales, es lo que el SOCMI, por así decirlo, se encargaría de recopilar, se encargaría de analizar para al final tener un patrón de conducta, tener un patrón de gustos, crear un perfil inclusive de la persona. Por poner un ejemplo, en la imagen que estamos viendo, vemos cómo una sola persona puede tener una gran cantidad de interacciones en las redes sociales y cada uno de los puntitos que serían, por ejemplo, amigos, cómo interactúan con otras personas y esas personas interactúan con otras personas, formando cadenas casi interminables de conductas, de patrones, quién habla con quién, ¿no? Entonces, el SOCMI se encargaría principalmente de determinar, o por poner un ejemplo, de mapear, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no?, en esta diapositiva. Ahora, el problema aquí que recae sobre el mal uso de las redes sociales por parte de muchos usuarios es de que comparten su información de manera muy deliberada, sin pensar en si cierto contenido que suben desde una fotografía o de otro tipo de cosa puede tener alguna consecuencia futuro. Por ejemplo, hay casos de personas que han perdido la oportunidad de tener acceso a un empleo
por el simple hecho de que en algún momento en sus redes sociales compartieron X o Y contenido, inclusive su opinión. Y por el hecho de haber compartido dicha opinión, dicen, ok, no puedes entrar a trabajar con nosotros por X o por Y. Suena raro, pero sucede, ¿no? Ahora, en las redes sociales, técnicamente las redes sociales que nosotros utilizamos se han convertido en nuestra segunda vida, la vida digital. Y así como nosotros cuidamos nuestra vida física, por ejemplo, en la calle no vas a recibir nada, no vas a recibir halagos y tampoco te vas a poner a hablar con extraños. Pero en las redes sociales sí lo hacemos, ¿no? Por tener ese sentimiento de seguridad al creer que estamos detrás de una pantalla, de que no va a pasar absolutamente nada, cuando, como lo vimos en la charla pasada de la compañera, existen una gran infinidad de técnicas, ataques de ingeniería social, con los cuales puedes comprometer la información o la seguridad de una persona. Ya lo hacía en prácticas en 2015, mucho antes, con Facebook y su famosísima pregunta de seguridad, ¿no? Que para poder restablecer tu contraseña tienes que tener acceso a una pregunta de seguridad, cómo se llamaba tu primera mascota, cómo se llamaba tu profesor. Entonces un atacante puede tener una conversación contigo de lo más simple, ¿no? Y suponiendo que tú como víctima hubieses seleccionado una pregunta de seguridad de el nombre de mi primer mascota, como atacante, empezarías a perfilar a tu víctima, ¿no? A través del SOCME, a través de las redes sociales, para poder generar confianza, ¿no? Entonces, en determinado momento, tú le puedes preguntar a la persona, oye, ¿sabes qué? Voy a tener una mascota, voy a tener un perrito nuevo, estoy nervioso, generar cierto tipo de empatía para que la persona te pueda decir, sabes que yo tuve un perrito, tuve una mascota, tuve esto, tuve el otro, y el atacante le pregunte, oye, eso está muy interesante, ¿cómo se llamó tu primer mascota, tu primer perro? Y la víctima puede decir, mi primer perro se llamó Toby. El atacante ya tiene la respuesta de lo que vendría siendo la pregunta de seguridad. Y con esa simple pregunta de seguridad puede restablecer la contraseña sin el acceso al correo electrónico, en un principio, ¿vale? Y tener acceso a tus redes sociales, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas importantes. Si no hablas con extraños en la vida real, tampoco hables con extraños en la vida digital. Ahora, ¿qué información compartes y a quién a quién estás permitiendo ver dicha información? Algunos pensarán que es tema de paranoia. Sin embargo, han sucedido casos bastante peculiares. Han sucedido casos bastante peculiares en donde clientes han resultado, empresarios, por ejemplo, en México, han resultado ser amenazados y extorsionados partiendo de información que en un principio es privada, ¿no? Porque estas personas, al tener la capacidad económica, creen que tienen la capacidad de poder estar comprando hasta cierto punto privacidad. Y esto nos pasó en un caso que seguimos ya hace algunos años atrás, donde a un empresario lo empezaron a amenazar vía telefónica, lo intentaron extorsionar. La cuestión aquí es de que, ¿cómo es que estos criminales tenían información que se consideraba privada del niño, de su hijo? Sabían a cuál escuela iba, sabían el horario, ¿no?, del niño, sabían inclusive el tipo de uniforme, sabían hasta el color de la mochila. Y uno como padre, ¿sí?, como padre, vaya, te preguntas, ok, ¿cómo es que los criminales saben todo este tipo de información respecto a mi hijo? Y puedes llegar a creer, me están siguiendo, hay un carro afuera, hay un carro afuera de la escuela, pero resulta que no. Los criminales se dieron cuenta de todo este tipo de información, de todos estos detalles, porque una amiga de la madre, del niño, toma una fotografía y la sube a las redes sociales y en la fotografía pone primer día de clases. El niño muy feliz, todo normal, pero en la fotografía está el niño estaba con su uniforme,
tenía su escudo de la escuela, el color de su mochila, y la fotografía era en un tono como en la mañana, se determina por obviedad que el niño va a la escuela en la mañana. Entonces, una simple fotografía que fue sufrida con una intención inocente a las redes sociales puede ser utilizada por criminales con fines maliciosos, ¿no? Entonces, este es uno de los apartados interesantes sobre la seguridad que nosotros debemos de tener en las redes sociales. ¿Qué estamos compartiendo en las redes sociales y a quién se lo estamos compartiendo? No sabemos si hay una persona con intereses maliciosos, por así decirlo, que está ahí escondida entre nuestros amigos y cada vez que nosotros subimos X o Y contenido, esta persona lo pueda estar capturando, lo pueda estar almacenando, ¿no? Porque también hay casos, por ejemplo, y esto fue un caso real, que pasó con un caso que pudimos ver, donde una chava, una mujer, subía fotografías de ella estando en la playa, ¿no? El bikini, todo normal, subía sus fotografías a las redes sociales. Esta persona, motivada por el intento de ser famosa, empezó a aceptar a una gran cantidad de amigos. Su perfil tenía 850 amigos en Facebook. Sorprendente. Lo curioso es que sus fotografías de ella estando en la playa fueron robadas, les hicieron, las modificaron a través del Photoshop, ¿no? Y las terminaron posteando en ads, en publicidad, en sitios de pornografía. Entonces, es todo un caso, tienen que estar investigando quién, cómo, y la gran cantidad de amigos que tenían, que era completamente innecesario, ¿no? Ahora, ¿por qué existe, ¿no?, esta, vamos a llamarlo, esta inseguridad por parte del usuario? Esta inseguridad que existe, o la falta de seguridad, se debe a tres aspectos que determinan la eficacia, que determinan qué tan seguro es una persona. Estos tres aspectos son la confianza, son la privacidad y la ignorancia, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de estos tres aspectos? Porque en el pasado y en el proceso de estar escribiendo un ebook de ingeniería social presencial y estar analizando una gran variedad de casos, una gran variedad de informes, nos dimos cuenta que la mayoría de los incidentes informáticos, o inclusive la mayoría de los incidentes en donde terminan comprometiendo las credenciales de acceso de una persona, siempre se vieron involucradas estos tres aspectos, perdón, que es la confianza, que es la ignorancia y el tema de la privacidad de las personas. Siempre que las personas, en este caso los usuarios, terminaban siendo víctimas de algún tipo de ataque informático, de algún tipo de técnica de ingeniería social, etcétera, se debía que o tenían demasiada confianza, tenían ignorancia sobre el tema, sobre la amenaza, o simplemente no tenían una buena configuración, no tenían alguna solución en cuanto a su privacidad, ¿no? Claro. En cuanto al tema de la confianza, por ejemplo, muchos usuarios tienden a creer todo y a descargar todo lo que encuentran en las redes sociales, jugando evidentemente con el tema de los sentimientos, con algunas técnicas de psicología bastante sencillas, en donde les terminan diciendo, ¿sabes qué? Descárgate esta aplicación que es completamente segura y podrás ver los mensajes de WhatsApp de tu pareja. Entonces las personas terminan descargando esto por inseguridad, por inquietud, inclusive hasta por morbo o por lo que tú quieras, te terminan descargando una aplicación que supuestamente debería de darte acceso a los mensajes de WhatsApp de tu pareja, cuando realmente no lo es, y termina infectando tu dispositivo, ¿no? Inclusive hasta en el tema de las noticias falsas, las fake news, como generalmente se les conoce, terminan compartiendo en redes sociales noticias falsas. Por ejemplo, hace unas semanas estuve checando una noticia falsa de un supuesto tren en Texas que se había descarrilado con contaminantes de una planta nuclear, quién sabe de dónde, y ponían imágenes de un tren, esto, una mujer llorando,
Y fue una publicación que llegó a tener hasta más de 200,000 interacciones, hay como 300,000 comentarios, ¿no? Y en los comentarios sujetos ponen, la noticia es falsa, el tren que está descarrilado fue en Europa, la mujer que está llorando fue de tal noticia, pero hay gente que lo cree y hay gente que inclusive pone oraciones en los comentarios y comparte la noticia falsa, ¿no? Ahora, con el tema de la ignorancia, muchos usuarios desgraciadamente desconocen cuáles son los riesgos y desconocen cuáles son las amenazas a las que se encuentran al estar utilizando de una manera inadecuada las redes sociales. Tienen una extrema confianza, como lo mencionaba anteriormente, de compartir aquí, de subir allá, de dejar un comentario por aquí. Tanta es la confianza que tienen las personas que algunos usuarios tienden en grupos a dejar un tipo, bueno, no en grupos propiamente, pero sí en su perfil de me cambié de número, este es mi nuevo número, mándame mensaje, ¿no? O perdí todos mis contactos en una publicación en Facebook, pueden poner, perdí todos mis contactos, mándenme un mensaje, y hay muchas personas que hasta en los comentarios ponen, hola, cambié de número, y ponen su nuevo número de teléfono. Al desconocer cuáles son los riesgos o las amenazas, y al tener una extrema confianza de creer que están seguros en las redes sociales, van compartiendo todo este tipo de información. Y después terminan siendo víctimas de que alguien las está acosando, de que están recibiendo muchísimas llamadas porque de publicidad, porque su teléfono ya se incluyó en lo que vendría siendo una base de datos, de telefoneo, etc. Ahora, con el tema de la privacidad, muchos usuarios no tienen en cuenta este tipo de opciones en las redes sociales. Inclusive, algunos de ellos no consideran que sea necesario mantener un nivel de privacidad. Ellos comparten todo y a quien le llegue y quien lo ve. Inclusive hay usuarios que yo he tenido el placer de conocer, clientes bastante peculiares, que dicen, bien, es que no me importa, yo no soy nadie, yo no tengo dinero, los criminales están buscando personas con dinero, personas a quienes realmente estafar, ¿no? Y no configuran su privacidad y van por el mundo tal cual. Y justamente las personas que tienen este pensamiento de no soy nadie, no me va a pasar nada, son las víctimas especiales de los cibercriminales. Son como el platillo fácil. Y en temas de privacidad, no se diga, hay muchos usuarios y existen grupos reales de criminales que tienen ubicadas a las personas por vivienda. Y cuando esta persona ya no da señales de que está habitando en la casa y empieza a subir fotografías en sus redes sociales, de, oye, estoy en una playa, me fui de vacaciones, los cibercriminales fácilmente pueden decir, mira, la persona no está en su casa, es momento de entrar, ¿no? También existen otros casos bastante interesantes que nos llegué a conocer en su momento en zonas, ¿no?, donde vivían personas con una gran capacidad económica, personas con mucho dinero, que vivían en ciertos fraccionamientos. De un momento para otro empezaron a ser víctimas de robo. ¿Cómo? Algunos utilizaban lo que vendría siendo una red Wi-Fi no pública en un principio, pero sí es una red que consideraban privada, una red Wi-Fi que consideraban segura. Entonces, en un grupo de Facebook, compartían las contraseñas de estas redes Wi-Fi dentro de fraccionamientos privados. Fácil, se le hizo a un grupo de delincuentes tener acceso a estas redes Wi-Fi que se publicaban en un grupo que no tenía ningún tipo de configuración de privacidad. Cualquier persona podía ver el contenido del grupo sin la necesidad de ser miembro. Unos criminales vieron las contraseñas, accedieron a la red Wi-Fi y simplemente se pusieron a escanear todos los dispositivos de las diferentes casas, ¿no?, a través de la técnica conocida como el wall drilling. Pasaban por una casa, accedían a lo que venía siendo la red Wi-Fi de la casa y determinaban, mira, esta casa tiene 2 Smart TVs, tiene 2 tablets, tiene 3 computadoras y hasta el refrigerador está conectado al Wi-Fi. Y empezaron a robar en algunos fraccionamientos utilizando esta modalidad.
Eso es en un caso bastante peculiar. En casos más simples, los usuarios de redes sociales, al no tener una configuración de privacidad considerable, toda la información que suben termina llegando a cualquier persona. Técnicamente, eh, su información termina cayendo en manos de cualquier persona que la busque, ¿no? Que es uno de los temas también bastante peculiares. Teniendo en cuenta toda esta variedad, ¿no?, de fallos en cuanto a la seguridad de muchos usuarios por confianza, por ignorancia, por cuestiones de privacidad, vamos a ver una serie de casos de personas, de potenciales criminales, que cometieron este tipo de errores, y al cometer este tipo de errores, pues evidentemente se les pudo dar, entre comillas lo digo, como casa, se les pudo investigar y se pudo determinar muchísima información de ellos, ¿no? También es importante aclarar que por ciertas cuestiones de seguridad y de privacidad, vaya, eh, se van a omitir ciertos procesos de la investigación, ¿vale? Ahora, en un principio les había comentado que yo soy cofundador de un grupo que se llama Cybersecurity Recon. En este grupo nos centramos mucho en realizar investigaciones, ¿vale? El grupo comenzó hace tiempo, en 2017, comenzamos en 2017, con la intención de crear contenido relacionado a la ciberinteligencia. En un principio queríamos hacer contenido relacionado a temas militares, ¿no? Que un tanque aquí, identificar armas, una serie de contenidos en relación, vaya, a lo que viene siendo ciberinteligencia. Sin embargo, al pasar el tiempo, tuvimos a un miembro del grupo, fue un detective, bueno, fue policía y después era detective privado en España, y fue quien nos empezó a dar como el camino, ¿no?, a seguir de cómo realmente hacer investigaciones y cómo realmente centrarnos en objetivos más claros. Porque, a ver, yo como investigador no me serviría de mucho, o a quién de mis seguidores potencialmente, si no estoy moviéndome en el mercado de la inteligencia militar, de la seguridad nacional, geopolítica y demás, a muy pocos les va a interesar saber que a través de inteligencia de imágenes podemos identificar un tanque que estaba en Medio Oriente, en Siria, haciendo cosas extrañas. Puede que algunos se sorprendan, puede que algunos no. Puedes conseguir algo que yo llamo los likes fantasmas, ¿no? Reacciones fantasmas de que la gente dice, ah, está interesante, pero pues no me interesa. Y esto se debe a que existe una gran cantidad de usuarios que, vaya, pues se dedican a esto, compartir este tipo de información sin moverse directamente en el nicho militar como tal, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en 2017, el grupo de Cybersecurity Recon, nos centramos en 2017 a hacer investigaciones en relación al tema de la pornografía infantil y las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, esto en 2017. Llegando a enero de 2018, fuimos el primer grupo en reportar, bueno, consideramos que fuimos el primer grupo, porque no se nos hizo caso, vaya, en reportarle a Google que habíamos encontrado pruebas de que había pornografía infantil en YouTube en 2018. Encontramos videos, enlaces de descarga, acceso a cuentas, una gran cantidad de información de contenido, de contenido ilegal. Hicimos una gran cantidad de reportes a lo que vendría siendo Google, a YouTube, nos ignoraron como toda la vida, y no es hasta un casi tiempo después que empiezan a implementar las políticas, empiezan a mejorar las políticas, las hacen más duras en relación al contenido que suben los niños. Y todo esto se debe a que un usuario había descubierto, vaya, que potenciales pedófilos, potenciales pederastas hacían comentarios indebidos en los videos de los niños. Entonces fue que las políticas de YouTube, partiendo de ahí, empezaron a hacerse más fuertes. No nos hicieron caso a nosotros, pero a un video de otro usuario, que aparte recibió mucho apoyo por creadores de contenido y demás, pues fue que se logró hacer el tema de mejorar la protección para los infantes en YouTube y en otras redes sociales.
Partiendo de aquí fue que desde el 2017 hasta la actualidad seguimos trabajando, realizando investigaciones, reconociendo patrones, cuáles son las redes sociales. Inclusive ya hemos llegado a mapear caminos o rutas de qué es lo que hacen los usuarios en Facebook para tener acceso a este contenido ilegal, ¿no? Partiendo de esto, es de que en una de nuestras investigaciones nosotros nos pusimos a trabajar en una de las aplicaciones tipo TikTok, vaya, que se llama Like. Like es una aplicación igual que TikTok, vaya, tiene un poquito más de tiempo en el mercado que TikTok, pero precisamente es lo mismo. La única diferencia es que Like es una red social que está más llena, más activa por menores de edad. Y desgraciadamente la cantidad de comentarios o de personas, potenciales pedófilos, potenciales pederastas, que están en esta red social comentando y dejando mensajes indebidos en videos de menores de edad. En este caso tenemos a este personaje, ¿no? Quien dejó pues un comentario indebido en el video de una niña. Cuando uno va a hacer un análisis, va a recopilar información de un perfil de una red social, por ejemplo en el caso de Like, la información que se tiene que recopilar o se tiene que analizar es el nickname, el ID del usuario, la descripción, sus seguidores, a quién sigue, si la cuenta está verificada. En el caso de los videos, cuáles son los hashtags que utiliza, cuáles son los likes o los me gusta que ha dado, la cantidad de me gusta, la cantidad de likes que han recibido sus videos, inclusive qué tipo de música utiliza, cuáles son los comentarios en sus videos, tratar de mapear un poquito y ver cuáles son los comentarios que este usuario ha dejado en otros videos, los títulos del video y la descripción de los videos. Haciendo el análisis propiamente de lo que vendrían siendo sus videos, nos encontramos un video, que es el que están viendo del lado derecho, donde recopiló una variedad de screenshots de sus redes sociales de fotografías de él, ¿no? Y en esta screenshot, que es la que ustedes están viendo, es la más clara porque nos deja su nombre de usuario en Facebook y aparte pues se da un bonito auto-like, por así decirlo. Entonces, al buscar simplemente su nombre, ya teniendo inclusive hasta una fotografía de su cara, nos dimos cuenta de que esta persona en dos grupos de empleos compartió su número de teléfono, ¿vale? Como ustedes lo pueden ver. De manera, haciendo referencia a los 3 puntos que había mencionado anteriormente, los 3 puntos que determinan la seguridad de una persona, que es la confianza, que es la ignorancia de las amenazas, o el tema de privacidad, en este caso el tema de la privacidad y de la ignorancia, y también de la confianza, porque esta persona deliberadamente compartió su número de teléfono en varios grupos, principalmente estos dos ejemplos, sobre solicitudes de trabajo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver de que esta persona es también un operador, es un conductor de camiones, ¿vale? Se confió, compartió su número de teléfono personal en este tipo de grupos. Y analizando su perfil, por ejemplo, se obtuvo esta información, su nombre completo, las instituciones donde estudió, que fue la secundaria, la preparatoria, los nombres de sus hijos, vaya, porque subía fotos de sus hijos y tenía sus nombres, tenía muchas fotos. Se logró identificar dentro de su propio perfil a sus padres, a sus amigos, a sus primos, a su esposa, su número de teléfono, su fecha de nacimiento, su trabajo actual, su último trabajo, el vehículo, su vehículo privado, su vehículo personal, que utilizaba varias fotos, inclusive donde en fotografías subían la placa, lo que vendría siendo el vehículo, el estado donde vive, la colonia donde vive, y una serie de lugares que visitó a través del año 2018, ¿no?
Entonces, esta persona, que potencialmente es un criminal, ¿vale? Al tener al tener confianza, al tener un desconocimiento de las amenazas o de las redes sociales, compartió su información, compartió su vida pública, su perfil inclusive no tenía ningún tipo de protección, ningún tipo de configuración. Todo estaba directamente al alcance de cualquier persona que lo quisiera tomar la información de esta persona, inclusive también de lo que vendría siendo su pareja y algunos familiares. Simplemente ya sería una cuestión más de realizar un mapeo de las actividades pues, de este usuario. En otro caso igual, atendimos a un cliente quien había sido estafado por una supuesta empresa, por así decirlo, que vendía animales exóticos. La empresa aseguraba decir, no, pues yo tengo animales exóticos, tengo registros, estoy en regla. Sin embargo, pues no fue así, fue un robo. Y el cliente nos solicitó, oye, ayúdame un poquito con el tema de los animales. La única cuenta o el único acceso que se tenía para poder ver los animales que vendía de manera ilegal era una cuenta en Instagram. ¿Vale? En dicha cuenta en Instagram o en las cuentas de Instagram, por ejemplo, cuando vamos a recopilar información de las cuentas, se recopila este tipo de información, sus posts, sus historias, la información de la cuenta de Instagram, ¿no? Que es lo que nosotros aquí podemos apreciar, todo ese tipo de información. Ahora, lo que sucedió en cuestión es de que esta persona, todo el contenido que manejaba eran fotos muy difíciles realmente de poder obtener algún tipo de información relevante, eran fotografías de los animales. Sin embargo, esta persona compartió esta historia, que es la que estamos viendo, compartió esta historia en uno de sus estados en Instagram. Esto sucedió cuando hubo una tormenta, me parece, que varias partes de la República Mexicana se vieron pues afectadas. Esta persona simplemente compartió esta historia e incentivaba a los usuarios a comprar animales y que el 50% de las ventas de X animales se irían para donaciones de las personas. Esta fue la única pieza de contenido que podía darnos un poco de información, ¿no? Okay. Ahora, listo. Ahora, teniendo nada más y únicamente esta pieza de información, que era esta historia que él subió a su Instagram, nos pusimos a hacer un pequeño análisis, vaya, de los diferentes puntos que pudiésemos reconocer, que pudiésemos identificar, puntos bastante claros. Y de lo que vendría siendo el video, identificamos dos cosas bastante interesantes. Y es que al final de lo que vendría siendo el pasillo donde se ubica, logramos identificar un generador eólico de electricidad y aparte pudimos notar que transcurrían algunos automóviles a lo lejos, frente a él. Teniendo esos dos puntos de referencia, los tipos de datos, nos pusimos a realizar una serie de investigaciones, ¿no? Para saber qué podíamos obtener propiamente de esta persona. Ahora, lo único que sabíamos, claro estaba, es de que la persona era de Yucatán. Entonces, teniendo en cuenta que habíamos visto el generador de energía eólica, nos pusimos a hacer pequeñas investigaciones en lo que vendría siendo Google sobre los aerogeneradores de Yucatán, los más avanzados, cuáles eran los proyectos, etcétera, etcétera. Y partiendo un poquito de ese tema, nos pusimos también a encontrar otra serie de videos en YouTube, por ejemplo, en Google Maps, que empezamos nosotros también a tomar de referencia, empezamos un poquito pues empezamos a mapear, ¿no? Un poquito el tema de
las diferentes fotografías, empezamos a hacer un proceso, ¿no?, en el cual tomábamos referencias, análisis y demás, para poder llegar a lo que vendría siendo la siguiente conclusión. Para nosotros poder identificar a esta persona, tenemos de referencia una carretera y un generador de energía eólica, ¿no? Entonces, pues estar consultando una serie de documentos por parte del gobierno de Yucatán que hablaban de la planificación de parques eólicos en la zona. Y la imagen, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, fue de una ruta de un camino, ellos le llaman red de generadores eólicos. Esta es una imagen del antes, ¿vale?, de la construcción de esa ruta. Y esta es una fotografía ya con la ruta de los generadores eólicos ya puestos en sí. Dejando un poquito con información de esta zona, haciendo georreferencia, inteligencia de imágenes, podemos identificar que la persona se encontraba ubicado en esta zona al momento de que grabó el video. Información suficiente que podría ser utilizada, perdón, podría ser verificada posteriormente a través de investigaciones presenciales físicas estando en el lugar, ¿vale? Pero la inteligencia nos indicó que la persona se encontraba ubicado en esa calle al momento de grabar dicho video. ¿Okay? De esta manera, esta persona, un criminal, por un simple video fue que lo logramos se logró identificar. Otro caso de los más recientes que hemos estado investigando es de la venta de armas en el marketplace de Facebook, por ejemplo. Aquí tenemos a esta persona que compartió la fotografía, haciendo referencia, vaya, a los productos que vendía. Y en la misma publicación, él empezó a hablar de la venta de un producto de defensa personal, un lapicero táctico, por así decirlo, que utiliza munición .22 de defensa personal. Entonces varias personas se mostraron interesadas, pero muchos de ellos no estaban muy interesados en adquirir el producto, tenían miedo de ser estafas, y él empezó a compartir una gran variedad de información hasta que compartió una etiqueta de envío de DHL donde venía su correo electrónico. A través de pequeñas investigaciones hay una herramienta que te permite obtener información de los correos electrónicos, incluyendo el acceso a algunas carpetas del Google, del Drive, ¿no? Logramos obtener una variedad de fotografías bastante interesantes. Por ejemplo, esta, sabíamos que la persona también vendía productos en Facebook, armas, ¿no? Esta screenshot de la persona que vendía lo mismo, ¿vale? El mismo producto, la pluma táctica de calibre 22, y entre todas estas fotografías que se encontraban, entre comillas, públicas en carpetas en Drive, encontramos lo que vendría siendo su identificación, ¿no? Nuevamente, haciendo el uso inadecuado de las redes sociales, la confianza y demás, estos criminales compartieron de manera deliberada información que nos pudo llevar hasta ellos, hasta su a lo que vendría siendo una disculpa, información verídica de ellos y poder ubicarlos, ¿no? Entonces, la cuestión es que si nosotros podemos encontrar información de lo que vendrían siendo los criminales, al cometer pequeños errores, pequeños deslices o compartir cualquier tipo de dato que nos ayude a la investigación, también se puede hacer con cualquier otro tipo de usuario. Cualquier otra persona que tenga inclusive intenciones maliciosas puede estar realizando este tipo de trabajos con usuarios para realizar extorsiones, para obtener cierta información, y qué sé yo. Entonces, dentro de lo que vendrían siendo una serie de consejos de buenas prácticas para el tema de las redes sociales, hay que tener un cierto nivel de privacidad en nuestras redes sociales, una configuración de privacidad, que es un tema que nosotros deberíamos de checarlo. También nuestros amigos y la interacción con los usuarios que nosotros tenemos.
en 2017, 2015, se utilizaba una regla de solamente debes de hablar en redes sociales con usuarios de los cuales conozcas su voz, su información privada y la dirección de su casa. Por información privada, me refiero a algún otro medio de comunicación que no sea estrictamente esa red social. Porque hay casos de usuarios que se hacen pasar por tus amigos, te mandan un mensaje y dicen, oye, perdí mi contraseña de otra cuenta y esta va a ser mi nueva cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, lo que se hace es, ok, agarras tu teléfono, buscas otro medio de comunicación con tu contacto que no sea Facebook y verificas que realmente sea él, ¿no? También hay que evitar compartir contenido indebido. El tema del sexting, sextortion, como lo mencionaron en la charla anterior de la compañera, es un tema bastante delicado y mucha gente lo sigue haciendo, a día de hoy inclusive menores de edad. Y siempre tener la regla de pensar dos veces antes de compartir una fotografía, antes de hacer un comentario, antes de compartir algo. El punto no es volvernos paranoicos y creer que porque ya pusimos una fotografía mientras nos tomamos un café en la plaza, vamos a tener al FBI y a la NSA y a quién sabe cuántas más personas detrás de nosotros. Simplemente hay que tener una buena serie de precaución, hay que tener precaución, más que nada, sobre qué estamos compartiendo en el momento en el que lo estamos compartiendo, ¿vale? Y pues ya para finalizar esto que viene siendo esta pequeña charlita, dejar dos preguntas que los usuarios se pueden contestar, y es si el software o la inteligencia de lo que vendrían siendo las redes sociales representarían una amenaza para la privacidad de los millones de usuarios, y pues por último, ¿cuál es la información personal de nosotros que es pública? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. O sea, tremendo lo que presentaste, estimado Julio. Sí, efectivamente, tal como comentaba Ana Isabel en su presentación y tal como mostraste tú, eh, nuevamente, muchos creen que se puede tomar a la ligera el asunto de las redes sociales con muy poca información tuya. Uno puede lograr tirar el hilito y transformar esos pequeños datos esparcidos en Internet, poder generarlos en una cantidad de información importante. Y eso es una de las cosas que debemos tener cuidado actualmente. Entonces, eso eh, eh, causa una pequeña desconfianza en ¿lo estamos haciendo bien hoy en día en este mundo súper conectado? Sí, 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 más que nada es tener precaución sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo en las redes sociales, porque conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, vamos a estar más conectados, vamos a estar compartiendo muchas más cosas, ¿no? Y no por el hecho de que sucedan casos como estos, quiere decir que nos vamos a limitar, no vamos a usar las redes sociales, este tipo de cosas. Simplemente hay que tener más precaución en cómo estamos utilizando las redes sociales. Exactamente. Bueno, y una de las cosas que hay que tomar en cuenta, que este proceso investigativo, más o menos en el caso, por ejemplo, de la venta ilegal de animales, ese caso, aproximadamente, ¿cuánto tiempo te llevó desde su inicio hasta el fin? Al equipo en completo, al equipo en total, el caso de la investigación, bueno, en sí teníamos un mes aproximadamente monitoreando la actividad de la cuenta, pero como lo mencioné, gran parte del contenido que subía o que compartía no era de relevancia, eran fotografías de animales y no aportaba información de valor. Hasta que sube esta historia y partiendo de la historia hasta llegar a la ubicación del individuo fue aproximadamente dos semanas. 2 semanas fue lo que se tardó. O sea, igual relativamente fue rápido. Sí,
En comparación con otras investigaciones, esto fue más sencillo. Perfecto, y aproximadamente una investigación, porque ahora viene, junto con lo que conversaste, pasa mucho que hoy en día, tal como lo dices con redes sociales como TikTok, el fácil acceso a las redes sociales por parte de los menores de edad. O sea, bueno, la verdad es que por parte de todo el mundo, pero los menores de edad son los que están más expuestos porque a veces no tienen esa sensación de peligro. No tienen el concepto de peligro, no la sensación, el concepto del peligro, del qué significa su información. ¿Cómo ha sido cómo ha aumentado todo este asunto? ¿Cómo ha aumentado toda esta superexposición del tema? De los menores de edad, Exacto. ha sido muy grande realmente. Hoy en día existe una gran cantidad de menores de edad que están interactuando más en las redes sociales, en comparación a otros casos, perdón, a otro tipo de redes sociales, dependiendo inclusive ya de la red social de la que se hable, ya se puede hablar de cuántos menores de edad la están utilizando. WhatsApp, eh, TikTok, por ejemplo, es una red social donde abundan muchísimos menores de edad y el contenido que abunda en TikTok, por poner un ejemplo, no es muy apropiado para ellos. Entonces hay un conflicto entre varios usuarios que pelean contra creadores de contenido, donde les dicen, oye, ¿sabes qué? Ese contenido no va en esta red social porque hay menores de edad. Y el creador de contenido les termina respondiendo, sí, pero las políticas dicen que la red social solo puede ser utilizada por mayores de 18 años, por mayores de 21 años, dependiendo en cada país. Y aparte, ¿qué sucede con la supervisión de los padres? Porque hoy en día los padres, con tal de que el niño no interrumpa, toma, aquí está la tablet, aquí está el teléfono, el niño va, se sienta, se pierde en su cuarto, y quién sabe qué estará haciendo, quién sabe con quién estará hablando. Entonces, como hay expertos, por ejemplo, en el tema de la ingeniería social, que hacen X o Y actividades en contra de adultos, hay criminales, hay personas que se hacen pasar por niños y están interactuando directamente con ellos. Y los padres no sospechan, los padres no tienen como que esa responsabilidad de creer que la vida digital o la interacción digital también conlleva sus riesgos como la vida física. En la vida física no vas a permitir que un extraño le hable a tu hijo, pero sí lo permiten en las redes sociales y ni se dan cuenta. Inclusive hay muchos padres que he visto de algunos casos que ni siquiera se habían enterado, pero sus hijos ya te tenían cuenta en Snapchat, en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales posibles ya tenían un perfil y eran muy activos, ¿no? Y el padre nos llegaron a comentar en su momento, yo pensé que estaba viendo videos en YouTube, ¿no? Entonces hay muy poca supervisión en la mayoría de los casos por parte de los padres al momento de cederles a los niños el acceso a las redes sociales o propiamente a la tecnología. Exacto, y bueno, muchas veces también se da el asunto de que ahora con los niños las clases virtuales tienen sus propios correos electrónicos. Entonces ahí se vuelve un poco más complejo poder, no sé si tener el control será la palabra correcta, pero sí tener la supervisión correspondiente. Aprovechando esta pausa, voy a subir a nuestro próximo invitado para que sigamos comentando tu presentación. Nuestro próximo invitado es Rudy Pinochet, que nos va a traer una presentación muy entretenida. Buenas tardes, Rudy, ¿cómo estás? No te escuchamos, estimado. Seguimos sin escucharte. El micrófono no coopera. Ahí sí. No. Ah, no fue Drucker, al parecer. Fui yo. Sí. Bueno, y mientras Rudy soluciona ese pequeño detalle. Aló. Ahí sí, estimado Rudy. Si se escucha una música de fondo es porque estoy de papá, ya que al lado mío está mi hijo. Entonces,
y me quiere acompañar. Así que se escucha música de alguna manera muy motivada de niño, de Pac-Man y cosas así, es porque mi hijo está escuchando música al lado. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Justamente estábamos conversando con Droken sobre la exposición de las redes sociales, sobre la exposición de la información en las redes sociales. Y bueno, le había hecho justamente una consulta específica que indicaba el hecho de cuál es el impacto que tenemos hoy en día en la presentación de los niños a este mundo virtual. Claro. Y combinado a las redes sociales. No sé, tú mismo lo has dicho, tú lo acabas de decir, tú eres papá, tienes a tu hijo al lado. ¿Cómo te has visto tú también enfrentado a todo esto y a lo que significaría eventualmente el SOCMINT para para este mundo nuevo que estamos viviendo, que se vuelve más complejo? Claro, en lo más complejo yo creo que los niños tienen mayor acceso a información de lo que nosotros teníamos a una cierta edad. Y eso yo lo veo que mi hijo está ocupando Spotify. Si no se le gusta Spotify, se salta a YouTube. Si no salta a YouTube, lo encuentra en YouTube Kids. Pero yo no le enseñé eso. Él lo que hace hoy día a los niños es verte. Y el patrón de comportamiento que tú tengas es el patrón de comportamiento que ellos van a empezar a abordar. Muchas veces uno no ve esa pequeña sutileza en los niños. Y hoy día cuando tomáis toda esta información, de alguna forma, ahí te das cuenta que decís, bueno, ¿y qué hago en esta situación? O sea, ¿me escondo a hablar con mi amigo o me empiezo yo a ocultar para que mi hijo no me repita el patrón que estoy desarrollando yo? Y en este caso yo tuve que tomar de una manera distinta. Exacto. Que fue sentarme al lado de él, ver qué tipo de monito, bueno, si hablamos en Latinoamérica serían caricaturas, ¿cierto? Anime, para los que les gusta el anime, ¿cierto? O temas relacionados con temas de superhéroes. Y tengo que sentarme con mayor razón ahora a revisarlo, porque en menos de 5 minutos de repente va a mostrar algo que yo no quiero que él lo vea, o que todavía yo creo que a la edad de él no está disponible, pero el algoritmo se lo presenta igual. Y eso es lo que más me llama la atención. De que a un niño, hoy día con todo este tema de la automatización y los robots, igual le empieza a mostrar información que no corresponde. Sí. ¿Y cómo podéis filtrar eso? No todas las páginas web tienen información relacionada al contenido que tienen, con lo cual yo podría colocar la mejor de los filtros e igual podría terminar llegando a una página web que yo no quiero que él de alguna manera ingrese. YouTube también tiene filtros y de igual forma se los pasa. Entonces, al final la máquina decide por mí qué tipo de información mi hijo es lo que mejor le adapta, o soy yo el que tiene que participar en el modelo. Porque al final la máquina está eligiendo por mí, pues. El algoritmo está eligiendo por mí qué información vea mi hijo y si es adecuado o no. Exacto. Bueno, eso también viene en parte de lo que... Eso viene también en parte de las nuevas generaciones que nos vemos enfrentados, de la democratización de la información o cómo nos estamos... o quién es el que está decidiendo cómo educar a nuestros hijos, qué información, qué accesos a información tienen nuestros hijos. Entonces, Droken, ¿tú cómo ves esa realidad actualmente? Es un tema bastante peculiar, porque bien como lo dijo mi compañero, puedes aplicar una gran cantidad de filtros, una gran cantidad de soluciones de control parental, por poner un ejemplo, para disminuir para grandes rasgos, evitar que los niños, los menores, tengan acceso a X o Y contenido. Pero de alguna manera extraña, ciertos contenidos se pasan al filtro y los menores terminan accediendo a ellos, terminan consumiendo este tipo de contenido. Y en cuanto al tema, por ejemplo, del acceso a la información, o cómo podrían algunas personas poder llevar en paralelo el tema de que los niños tengan acceso al internet o no, ya sea también una cuestión de educación, a mi parecer, que va más allá de las
redes sociales. Más allá, perdón, de la implementación de filtros, puede estar viendo el tipo de contenidos que está viendo el niño. Por poner un ejemplo, y no hacerme tanto bola, es una educación en la cual diga, ¿sabes qué? Estás en internet y puedes encontrar cierto tipo de contenidos que no son recomendables. La típica charla, por poner un ejemplo. En sí depende de una gran, ya depende de una gran variedad de factores, ¿no? Más que nada, la recomendación general es estar atento a las actividades y al contenido que está consumiendo el menor de edad. Porque no podemos evitarlo, no podemos y no se evitar quitarles o restringirles el acceso a las tecnologías o al internet o a la información. Va a suceder, en algún momento se van a tener que topar con ciertos contenidos que podrán haber dicho, ¿sabes qué? Mi papá no me dijo que esto estaba ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, sería como sería acercar a los menores la tecnología de una forma, entre comillas, más controlada y con un poco más de educación de los que puede suceder, lo que no puede suceder y cuáles son los riesgos, como ya lo mencionaba en la charla que hace un momento di. Y por ejemplo, el tema también de los niños que utilizan ya las redes sociales para las diferentes plataformas para su educación y demás, de la misma manera que exista cierto tipo de educación para poder introducirlos al mundo de las tecnologías y de las buenas prácticas en el momento de estar utilizando X o Y plataforma. Exacto. Mira, tenemos una pregunta de Raúl Peña, la voy a poner acá abajo, donde pregunta, ¿existen herramientas que eviten el envío automático de metadatos en el uso de Internet? Herramientas que eviten el Ajá. uso automático de metadatos en Internet. El envío automático de metadatos. Depende. Generalmente o en un principio te podría yo decir que no. No existe una herramienta en automático que pueda evitar la subida de los metadatos, ¿vale? Sin embargo, algunas herramientas, algunos sitios, por sus propias políticas de protección de contenido y demás, ya incluyen este proceso. Por ejemplo, Facebook elimina los metadatos, bueno, no elimina, los recoge primero y después los elimina de las fotografías que nosotros vamos subiendo. Ya sería como una tarea aparte, a mi experiencia, tener que estar trabajando con los metadatos, un trabajo manual, con algún tipo de herramienta, modificarlos, eliminarlos y posteriormente subirlos a las redes sociales. Digo, a la plataforma, perdón, a la que se vaya a subir. Por ejemplo, hay plataformas que almacenan archivos, como vendría siendo Megafire, Megaupload, que ya cuentan con ese apartado de estar limpiando los metadatos de los archivos. Si un usuario sube un archivo y después otro usuario lo descarga, ya no contiene los metadatos, ¿vale? A menos de que sean archivos tipo comprimidos en un zip, en un WinRAR, ¿no? Que tienen contraseña. Los archivos que están dentro del zip, los archivos comprimidos, pues todavía llevan los metadatos. Pero propiamente no conozco alguna herramienta que lo haga de manera automática antes de que se suba. Perfecto. Perfecto. Así que, Rudy, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes algún comentario sobre la presentación de Drucker? No te escucho, Rudy. Aló, aló, aló. Ah, ya. Ahí sí. Por algún motivo desconocido, el micrófono. Ah, ya entendí. Dame un segundito. Perfecto, dale. Que no se me escuche mi hijo a mi lado. Yo creo que se escucha más él que yo. Sí, un poco. ¿Cierto? Ya, ahora sí, logré arreglar el micrófono. Ahora me escuchan a mí nomás y no escuchan a mi hijo al lado, o se escuchan por último ya música más de fondo. Ahora te escuchamos a ti en primer plano. Ya, listo. Ya, al final, que para complementar, lo más difícil yo creo hoy día es qué postura van a abordar
porque también es desconocido para nosotros. De partida, hoy día todo esto también es nuevo para nosotros, por la diferencia que somos mayores nomás, y tenemos un grado de comprensión, pero ¿cómo se lo explica a un niño? Exacto. O sea, ¿con qué tipo de herramientas nosotros hoy día optamos para poder trabajar con ellos? ¿Y de qué manera vamos a abordar esas herramientas al final es aprendizaje, porque todo es conocimiento? ¿Cómo lo apoyamos? Yo creo que esa es la pregunta más difícil. ¿Qué tipo de asesoría vamos a tener que empezar a tener nosotros, y eso que somos más digitales o más cercanos a la componente digital, y así todo es complejo lograr abordarlos como hasta del punto de vista docente a los que hacemos clases? ¿Cómo logramos llegar a una generación que ellos son full digital? Pues, o sea, partieron con los 2 años, ya tenían un celular o una tablet en la mano, y si no antes, ¿y qué puedo decirle yo de que no lo utilice si lo utilizo yo? O sea, ¿cómo genero esta contraproducencia? Oye, no tiene el celular, pero si tú también lo haces. Oye, tú no te metas a estos videos, pero si tú también ves estos videos. ¿Cómo generar eso? Antiguamente era que uno se cuidaba, ¿cierto? Trataba de evitar ocupar lenguaje inapropiado, control inapropiado, mostrarle cosas al niño que no correspondan, que uno dice no es edad para que él lo sepa, uno lo hace, dice uno es grande. Y hoy día, ¿cómo lo hago? Le pongo un super filtro de contenido que al final, si no estoy yo sentado al lado de él, no le muestre nada, va a terminar mirando la pantalla que tengo yo. Así de fácil. O si no, va a buscar el medio, así como lo hicimos todos nosotros, para llegar a cumplir el objetivo. Alguna vez, ¿cierto? A nosotros nos escondían la consola, era como la época de nosotros, no sé cómo esconder ahora un celular, ¿cierto? No. Se puede sentar con el amigo al lado a verlo, ¿cierto? Jamás lo he hecho y no lo volvería a hacer. Claro, Draken me imagino que también alguna vez le escondieron el computador o el televisor, ¿cierto? El teclado, la mamá sellaba el teclado para que no siguiera. Pues entonces, ese tipo de cosas es compleja. Yo creo que da para un tema, una charla así, solo de solamente ese tema de cómo abordarlo, y un especialista que a lo mejor no es informático, ¿cierto? No es tecnológico, digámoslo así, y que nos diga qué podemos hacer aquí, po. Porque a nosotros nos ganó, imagínate. Sí, nosotros estamos corriendo detrás de la micro. No, a nosotros se nos está yendo ese tren. No, solo que tenemos que ver la forma de alcanzarlo de alguna forma. Claro. Como dicen por ahí, el sistema nos hackeó a nosotros mismos. Exacto. Pero bueno. Mi estimado Drucker, ¿algunas palabras para el cierre de tu presentación? ¿Te muteaste? Ahí sí, Hay una pequeña disculpa. tranquilo. No, pues más que nada que las personas, ¿no? En general, que no somos usuarios de las redes sociales, implementemos, tengamos un poquito más de conciencia sobre el uso de las redes sociales. El mal uso, perdón, de las redes sociales puede tener algún tipo de consecuencia que puede afectar nuestra vida física, ¿vale? Fuera de las redes sociales, y que tampoco nos volvamos más paranoicos y empecemos a bloquear todo y no se va a poder evitar, mucho menos a futuro, pero más que nada eso, tener un poquito más de precaución en el uso de las diferentes redes sociales y de la información que vamos subiendo a internet, porque una vez que se sube a internet, se queda en internet para siempre. Exactamente. Así que, Y pues sería mi todo. estimado Drucker, nada más que agradecerte tu tremenda presentación. Afortunadamente, se pudo complementar muy bien con la presentación de Ana e Isabel. Y para quedar más paranoicos todavía, en la tarde tenemos a Robert González con el trío perfecto de con Osin Diferencia. Así que va a ser, pero tremendo. O sea, bueno, la idea justamente de todo este tipo de charla es concientizar el uso de la tecnología, que es lo que hoy en día nos demanda el 90% de nuestra atención. Lo tenemos todo ahí. Así que muchísimas gracias por gracias, tu presentación. gracias por la invitación. Se agradece y muchísimas gracias por aceptar la invitación y ser partícipe de esta conferencia. Y gracias por todo.